Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de jueves, ya 11 de marzo. Estamos finalizando esta tercera semana del tercer mes del 2021. Nosotros en este espacio de Zona Agro hacemos un recorrido de todo lo que se viene en el sector primario y, por qué no, su repercusión en el secundario y terciario. Hablamos de una economía que se está recuperando. Ya empezamos a ver los primeros informes de la banca matriz de una leve recuperación económica, lenta pero sostenida. Esperemos que la cuestión sanitaria no desborde, porque ya el 2020 fue bastante afectado, o fueron bastante afectados muchos sectores de la economía, y este 2021 es bastante auspicioso hasta el momento. Esperemos que todo pueda contenerse y que las proyecciones de los principales agentes económicos también se mantengan al margen. En este espacio vamos a hablar un poco del relacionamiento que se da en este caso del Paraguay con las Naciones Unidas. Lo tenemos con nosotros, un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo que nos brinda en esta tarde. Nos acompaña el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Paraguay. Vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo que vienen realizando con nuestro país hace ya bastante tiempo en cuanto a la reducción de la pobreza en el sector rural. Importante, delicado tema que tiene que tratarse sobre la mesa. Con nosotros el señor Jorge Mesa. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, David. Te agradezco mucho por la oportunidad y por hablar de este tema tan importante, no solamente para Paraguay, sino para un contexto global, ¿no? El hambre, la pobreza, la desigualdad. Es así Es mismo. así. Jorge, ¿hace cuánto tiempo la FAO tiene este relacionamiento con el Paraguay? Mira, Paraguay es miembro fundador de la FAO, es decir, es desde 1948, cuando la FAO fue creada, Paraguay fue miembro y hemos venido cooperando con el país. La oficina en Paraguay se montó en el 2002, pero eso no quiere decir que en todo ese tiempo no hayamos estado trabajando intensamente. Es así Es así mismo, mismo, porque hablamos porque de una hablamos de una realidad cuando realidad cuando hablamos de hablamos de pobreza en el pobreza en sector el sector. rural, de que el 50% de la población que vive en pobreza extrema, se encuentra concentrada en el área rural del Paraguay. Esta es una realidad que no puede estar ajena a nosotros, y más todavía en un año que, bueno, imagínate, si en los sectores formales y a las clases socioeconómicas más elevadas fueron golpeadas por la pandemia, ni quiero imaginarme cómo se dio en los sectores más vulnerables. Es un tema sensible que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Efectivamente, en Paraguay, como los datos nos indican, el 23,5% de la población está en situación de pobreza, pero ese dato esconde las desigualdades entre lo urbano y rural. En lo rural tenemos alrededor del 34% en situación de pobreza y en lo medio urbano 17%, es decir, hay una brecha de casi el doble en lo rural que en lo urbano. Y la extrema pobreza es lo mismo. Tenemos extrema pobreza en el país del 4%, que ya es alto, junto con el 23%. Y cuando miramos los datos separadamente, la extrema pobreza en el área rural llega a 7,8% y en el área urbana a 1,8%. Y estos datos, en un contexto nacional, se reflejan en los valores de la subalimentación. Nuestras cifras nos dicen que lamentablemente en Paraguay, antes de la pandemia, porque estamos ahora midiendo el impacto de la pandemia, antes de la pandemia, 8,8% de la población estaba en situación de subalimentación, es decir, que no tenía las calorías alimentarias necesarias para tener una vida física e intelectual saludable que le permita un desarrollo mayor, ¿no? Entonces es una situación grave. Y hay que contextualizar esto en nuestra región, porque en América del Sur 5,5% es la media de la subalimentación y en Paraguay es 8,8%, ¿no? Y comparemos con los países de la región. Brasil menos de 2,5%, Uruguay menos del 2,5% y tenemos a Chile y Argentina con el 3,5%. Entonces, tener en Paraguay un país con una capacidad productiva enorme y con un crecimiento económico alto, 8,8% de la situación de subalimentación es insostenible. Sí Es mismo, así y bueno, mismo, y esto bueno. lastimosamente también promedia las expectativas, el promedio de vida del paraguayo, 60 años, 65 años, en el mejor de los casos. Esta es una realidad o subrealidad que, bueno, también tenemos que analizar. Y muy interesante lo que mencionas, Jorge, porque se da un contraste de una población que está pasando hambre y una población contrastada que está con sobrepeso, obesidad, que conviven en un mismo escenario. Es realmente muy, muy llamativa esta realidad que se da en el Paraguay, ¿no? Sí, aquí tenemos los dos caras de la malnutrición que se llama. Por un lado, subalimentación que llega al 8,8% y por el otro lado,
sobrepeso y obesidad. El 12,4% de los niños menores de 5 años ya está con sobrepeso. Y en los adultos con obesidad, que ya es un sobrepeso grave, con obesidad se calcula que es el 20,3% de la población con obesidad. Y cuando sumamos sobrepeso del adulto con obesidad llega a 53,5%, es decir, es casi la mitad de la población tiene nivel de sobrepeso y el 20% llegando ese sobrepeso a una situación de obesidad. Y ahí tú te das cuenta cómo estamos lamentablemente mal alimentándonos. Cuando esto vinculamos con el tema de salud, David, es importante esa comprensión. Las, las enfermedades no infecciosas, no contagiosas que están relacionadas con la alimentación son el problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2 y también el problema de procesos o de problemas respiratorios crónicos, ¿no? Esos son, y aquí en Paraguay, esas 4 enfermedades que están relacionadas con la forma de alimentarnos son las principales causas de muerte general en el país. Y además esas también están relacionadas como comorbilidades para la afectación por el coronavirus. Es decir, ahí tú puedes ver cómo alimentación, salud van de la mano, ¿no? Y tienen que ser planificadas de manera muy, muy articulada. Nos estamos alimentando mal, David. Es así, es un Versa, digamos, pero al margen nada más, no es un tema que se ponga como eje fundamental en la agenda del Estado, por ejemplo, hablamos de educación alimentaria que básicamente no existe en el país. En este caso tenemos una cultura alimenticia, los alimentos tradicionales paraguayos ya de por sí son altos en grasa, en aceite, muchas frituras, y es un poco algo que hay que ir cambiando lentamente porque, como ya lo decía Jorge, esta mala nutrición y mezclada ya con la situación sanitaria actual no da un buen resultado. Ya estamos siendo testigos de los números que están volviendo alarmantes. Ahora, yendo por otro lado, ¿cómo está trabajando la FAO en el Paraguay en cuanto a llevar a cabo estos proyectos, iniciativas en cuanto a la reducción de la pobreza en el área rural, Jorge? Estamos trabajando en varios ámbitos que son necesarios para avanzar con el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Ahí tenemos una interesante alianza con los frentes parlamentarios de lucha contra el hambre en el Congreso, tanto diputados como senadores, con los cuales estamos buscando complementar el marco legal nacional para garantizar una producción apropiada y adecuada, pero al mismo tiempo una mejor alimentación y nutrición. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, el apoyo, redundando el apoyo a la ley para el seguro agrícola de la agricultura familiar. También las discusiones que hemos tenido en torno a una buena reglamentación de la ley de restauración, defensa, preservación, promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Otro aspecto importante en el cual hemos venido trabajando, por ejemplo, es la creación de una ley del etiquetado frontal de alimentos que permita a los ciudadanos saber lo que los alimentos tienen y, por lo tanto, alimentarse de mejor manera. Tenemos algunos proyectos importantes. Actualmente, junto con 6 instituciones nacionales, estamos ejecutando el proyecto PROESA, que vincula temas de pobreza, reforestación, energía y cambio climático. Todos estos parte de una misma problemática que tiene que ser atendida. Tenemos un programa para promover la inclusión socioproductiva de las comunidades indígenas. Además, generar entornos alimentarios saludables para la población en situación de vulnerabilidad. Un programa de inclusión productiva en los sistemas de protección social del país, para que no solamente sea una ruta de la asistencia inmediata, pero sí de la inclusión productiva de esos agricultores. Y más de lo social, apoyamos en la construcción del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza con el Ministerio de Desarrollo Social, que es un estupendo trabajo de consulta y diálogo, donde nosotros entramos con apoyo metodológico y también ese enfoque en seguridad alimentaria, en reducción de las inequidades, y el Plan Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Son algunos ejemplos en los cuales están trabajando. No solamente producción, sino producción, alimentación y aspectos sociales y climáticos ambientales.
Interesante e importante, Jorge. Y me quedo con lo de etiquetado de alimentos. Sabemos que a nivel internacional, digamos que los grandes reguladores o controladores son muy rigurosos en este sentido, pero en el Paraguay estamos un poco retrasados todavía y finalmente el consumidor cuando va a adquirir un producto y quiere ver un poco de esa información nutricional es escasa, es nula, es confusa o limitada muchas veces y ese es un punto donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos una dificultad y que en principio lo podemos llamar casi toda la población, el 99%, somos eh, analfabetos desde la perspectiva nutricional, de poder leer la etiqueta de los alimentos. Somos analfabetos. Y en ese contexto hemos avanzado, uno, por generar un programa de alimentación escolar que se llamaba Programa de Alimentar la Mente para Combatir el Hambre, introduciendo la temática de la seguridad alimentaria en el ciclo básico de formación primero, segundo y tercer año, es decir, que los niños aprendan, se alfabeticen en nutrición, que es importante eso para el resto de la vida, ¿no? Pero mientras eso no se dé, mientras ese programa no prospere en grande escala, tenemos que buscar alternativas para que el consumidor, que es analfabeto a las etiquetas nutricionales, pueda tener información que le permite rápidamente saber cuál es el contenido nutricional de los alimentos que va a consumir y qué es bueno o no para su salud. No estamos diciendo censurar alimentos, no estamos diciendo prohibir la venta de alimentos, no. Informar mejor al consumidor. Y ahí es importante, David, pensar que para aquellas buenas empresas de alimentos, el etiquetado es esencial, porque el etiquetado te permite a tu consumidor mostrarle lo que estás haciendo. Y si tú eres una buena industria que estás preocupado en la salud del consumidor, vas a buscar que esos indicadores que están usando sean bajos, estén dentro de límites aceptables. Y vas a tener ahí un consumidor fiel a ti, porque le estás presentando productos apropiados. Entonces, todo un mundo el tema del etiquetado frontal de alimentos y entiendo que todos los países están cambiando. O sea, ya y con ejemplos ya en Ecuador, en Chile, en Uruguay a través de un decreto específico y otros países que ya están analizando el tema. Bueno, de a poco hay, digamos, una corriente de las nuevas generaciones que van buscando alimentarse mejor, un poco más sano, y digamos que vamos a ir plantando el tema y esto esperemos que ya a futuro pueda solidificarse. Me parece interesante también lo que mencionabas, Jorge, en cuanto a los frentes en apoyo a los pueblos indígenas, a los pequeños productores, porque al fin y al cabo, dentro de todos los sectores vulnerables, son los más vulnerables todavía, que hoy están desprovistos de herramientas legislativas, no tienen herramientas financieras, no tienen mucho apoyo tampoco del Estado para poder crecer, solidificarse, digamos, como sectores vulnerables y ese apoyo de la FAO me parece bastante interesante, ¿no? Mira, lo que estamos viendo, ¿qué nos dice el indicador de pobreza y de extrema pobreza en el país? Ha habido una reducción efectivamente significativa de la pobreza en el país, más o menos con mucha pendiente la reducción hasta el 2014, pero a partir del 2014 esa reducción se viene ralentizando, haciéndose más despacio. Y eso considerando los niveles antes de la pandemia de crecimiento económico que tiene el país. Entonces, tú tienes una macroeconomía muy saludable, de grande crecimiento, pero tienes una pobreza que no se está reduciendo. Entonces, la lógica es, las políticas públicas ya no están funcionando o ya llegamos a un núcleo duro de la pobreza donde necesitamos otro tipo de intervenciones, porque aquellos que teníamos ya no funcionan. Entonces tenemos que darle una atención más especial con nuevas políticas y sobre todo políticas que busquen mayor articulación, ¿no? Y una actuación más integral de la problemática. Y ese es el tema de los pueblos indígenas y por eso que nos hemos embarcado con el INDE a la preparación del Plan Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene un foco fundamental en la pobreza multidimensional de los pueblos indígenas y cómo atender la problemática de diversos aspectos, ¿no? Es así mismo. Jorge, aprovechando los últimos minutos, ¿cómo estás visualizando a la soja y a la carne paraguaya? Vemos algunos mercados internacionales que van abriéndose camino y bueno, esto también es bastante auspicioso para el campo, ¿no? Y para la exportación, las divisas, la macroeconomía es muy importante. Pero tenemos que estar muy alerta, David, muy alerta porque ya la Unión Europea viene anunciando de este mecanismo de impositivo para los productos que tienen altas emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eh,
y la idea de la Unión Europea es avanzar rápidamente, de manera que hacia el 2023 ya esté el mecanismo en práctica, ¿no? Y eso, David, te va a cerrar mercados para productos que no puedan comprobar efectivamente que los niveles de reducciones de dióxido de carbono de esos productos están bajando o son bajos. Por lo tanto, es auspicioso mejores mercados, abrir, generar divisas que ayudan al desarrollo con políticas públicas adecuadas, distribuir ese ingreso para una mayor población, pero necesitamos avanzar sobre mejores estándares productivos con una perspectiva social y ambiental un poco mayor, que sea aceptable a un contexto internacional. Ya no es justificación decir, no, pero nosotros contaminamos pocos en un contexto nacional, porque nosotros mismos hemos dicho, mira, tenemos que tener compromisos similares, o sea, todos juntos, pero diferenciados. Entonces, mismo teniendo pocas emisiones, tenemos que hacernos cuenta de esas emisiones y poder, sobre la base de esto, generar medidas para reducirlas, hacer un solamiento agroecológico nacional para saber hasta dónde vamos, dónde lo afectamos, dónde incrementamos las emisiones e intentar desacoplar también incremento de producción y productividad de emisiones de dióxido de carbono. Quien consigue desacoplar eso tendrá mercados abiertos en una perspectiva de más largo plazo. Qué importante esto que estás mencionando, Jorge, y bueno, espero que el televidente que esté del otro lado también pueda tener en cuenta de la importancia de hoy más que nunca tener esa alianza, o por lo menos buena comunicación entre el sector público y privado para poder fortalecer el sector primario, que es uno de los pilares de toda la economía nacional, teniendo en cuenta de que, bueno, el Paraguay es un país productor, exportador, con productos estrella, que si bien estamos encaminándonos, como ya decías, a otros mercados con un importante ingreso de divisas, no hay que descuidar esa parte tan importante que es el buen relacionamiento con el medio ambiente y por supuesto ya las observaciones internacionales por parte de la Unión Europea. Jorge, agradeciendo este tiempo que nos brindas, nos vamos quedando sin tiempo. Un pequeño mensaje que podamos dejarle a la teleaudiencia. Solamente me gustaría utilizar este corto tiempo para mencionarles que el 2021 ha sido por las Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas, citado como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, ¿no? Es un momento en el cual la idea es trabajar más y mejorar la alimentación para incrementar el consumo de frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud dice que al menos 400 gramos de frutas y verduras deberíamos consumir diariamente, y estudios y análisis nos dicen, mira, que las frutas y verduras ayudan en el crecimiento y desarrollo de las personas, especialmente los niños, mejorando su sistema inmunológico y por la gran cantidad de vitaminas que traen, ¿no? Una vida más larga. Ya se han hecho estudios en 10 países europeos donde quien consume frutas y verduras vive más, mejor salud mental, y aquí hay que pensar que se reduce el riesgo de depresión y de ansiedad por el consumo de frutas y verduras, sobre todo en este contexto de la pandemia, ¿no? Y ahí tenemos también salud cardiovascular, menor riesgo de cáncer, menor riesgo de obesidad, tenemos también menor riesgo de diabetes, una mejor salud intestinal y mejora la inmunidad que nos protege más. Entonces, creo que tenemos que repensar en este año la necesidad de variar nuestras dietas y incorporar temas de frutas y verduras por todos estos beneficios que mencioné. Excelente tema realmente, Jorge, nos quedamos con ese mensaje. El año de las frutas y las verduras, tema que tenemos que poner sobre la mesa para ir cambiando un poco esa mentalidad y cultura alimenticia que tenemos aquí en el Paraguay. Agradecerte por tu tiempo, Jorge, realmente muy amena esta charla importante de todos los proyectos que lleva a cabo la FAO en el Paraguay y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Gracias, David, estoy a tu disposición. Excelente, muchísimas gracias. Bien, con esto llegamos al final de Zona Agro. Lastimosamente tenemos que despedirnos, pero usted no se desprenda de las pantallas de 5 días, que tenemos mucha más programación para seguir compartiendo con todos ustedes. Agradeciendo la preferencia, como siempre, será hasta más tarde. Chao, chao. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de